Buen día, bienvenidos todos a la continuación de este curso sobre origen y sentido de la universidad. Hoy el profesor Mayo Huergo nos va a hablar de la continuidad histórica de la Universidad de Salamanca entre los siglos XIX-XX. Y para enlazar este tema con las clases anteriores, yo voy a hacer una brevísima introducción, porque en las dos últimas clases hemos visto primero el esplendor de Salamanca entre los siglos XV, XVI, XVII, y después hemos visto cómo la España de esa Salamanca, ¿no?, trasladaba la vida y la cultura universitaria cristiana a las Indias, a América. En las clases que llevamos referidas a la historia de la Universidad de Salamanca, lo que hemos visto es un auténtico progreso, es decir, un desarrollo homogéneo de lo que son sus orígenes, sus bases fundacionales. Recordemos el texto de Alfonso X el Sabio que figura en el programa del curso, ¿no?, acerca de la importancia primordial que tiene para un pueblo el conocimiento de Dios. La Universidad de Salamanca fue haciéndose progresivamente más fiel a ese sentido fundacional, convirtiéndose de una universidad primariamente jurídica en una universidad primordialmente teológica. Y el esplendor salmantino está ligado precisamente a la grandeza de su sabiduría y de su ciencia teológica. Ese esplendor no se agota en el siglo XVI ni en el XVII, sino que también prolonga su brillo hasta el mismo siglo XVIII. Eso es algo que históricamente a veces pasa desapercibido, porque cuando hablamos del siglo XVIII nos fijamos solamente en los fenómenos de ruptura revolucionaria que aparecen en el siglo XVIII, y no advertimos que hay también fenómenos de profunda continuidad que son cronológicamente simultáneos. Y la Universidad de Salamanca en el siglo XVIII sigue siendo un gran centro de cultura teológica y filosófica cristiana al servicio de la teología. No solo con una gran floración de autores y de escuelas, porque están los dominicos que cultivan el pensamiento de Santo Tomás, los franciscanos que vuelven a Salamanca ya en ese periodo y que desarrollan obras importantes siguiendo el magisterio de Duns Scoto. Los jesuitas de Salamanca, el famoso Luis de Losada, por ejemplo, en el siglo XVIII, que se esfuerzan por vincular la tradición escolástica con la nueva física, la física experimental, y dan un marco adecuado para esa asunción de algo que es nuevo, pero al mismo tiempo es arraigado en la auténtica noción de ciencia clásica, en la tradición del conocimiento de la Iglesia y perfectamente compatible con los principios de la fe, ¿no? De manera que junto al método escolástico admiten el método experimental para cierto conocimiento de la naturaleza, sin que uno suprima al otro. De manera que es una escolástica vital, vigorosa, firme y al mismo tiempo abierta a la incorporación de las novedades legítimas. Frente a esto, el siglo XVIII presenta la ruptura de la mentalidad iluminista, que en España, más que como puro iluminismo, se proyecta lo que se llama el espíritu ilustrado, que es no iluminismo puro, sino ciertas consecuencias de la mentalidad iluminista que, sin ser extremadas, sin ser radicales en sus pretensiones, sin embargo, van a empezar a deteriorar el espíritu tradicional de Salamanca y de la cultura española también. Es a partir de este horizonte que va a hablar el profesor Mayo Huergo hoy. Los dejo con él. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy contento de estar nuevamente acá, en este gran curso, gran aporte que se hace de la Fundación Santa Ana, ¿sí? Bien, básicamente entonces yo lo que tengo que hablar, meter en este ratito, digamos, que sirve siempre para como acicate para ir a buscar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que nos impacten más, que nos parezcan desconocidas y que, porque siempre en esto funciona así, ¿no? Algunas cosas, algunas causas de la realidad que se nos escapan y que uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces fulano de tal pensaba así o hizo tal cosa si no pensaba así? Entonces ese tipo de cuestiones a veces se van dirimiendo, claro, con
interpretaciones históricas o culturales más amplias, que yo creo que eso es lo más valioso que hacemos aquí, que no están en manuales y en compendios de historia, y cuando están mal enfocados. Entonces, es unir desvelando, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones para darnos con la causa o la más original o la más auténtica o la real, que explica los efectos que todos conocemos. Bien, yo meteré entonces una introducción, un breve esquema de las reformas ilustradas, la cancelación de la Facultad de Teología en Salamanca y el tránsito hacia, una vez ocurrido esta debacle, hacia el siglo XX, que mínimamente esbozaré, sobre todo en la figura del rector más importante, más resonante que tuvo Salamanca al comienzo del siglo XX, que fue Miguel de Unamuno, ¿no? Bien, cuando dejamos atrás entonces la etapa clásica de la universidad, así llamada, que marcaba los inicios y el esplendor salmantino del siglo XVI, y nos adentramos en el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, constatamos la lucha entre fuerzas novadoras e inercias tradicionalistas que pugnarán bien por un modelo perenne, bien por uno de corte ilustrado. La fuerza de la novedad iluminista se impondrá, pero veremos que no con contundencia o absolutización, sino que dependerá más bien de la etapa o área que se analice. Dichas reformas representan una suerte de composición entre lo nuevo y lo viejo. Muchas veces los cambios responderán a restauraciones o intentos de mejoras y no propiamente a alteraciones radicales. Esto me parece importante marcarlo porque, ya lo voy a decir ahora, pero España tiene los resortes para resistir una radicalización de la Ilustración, como ocurría en otras naciones, ya en este siglo o en siglos pasados. Y muchas veces incluso la intención de los reformadores, depende de quién, por eso digo, depende del área, de la parte que queramos analizar, depende de la época, depende de varios influjos, pero muchas veces no era con una intención absolutamente contraria a lo que se venía haciendo en Salamanca. Muchas veces eran salvables intenciones, pero defectuosos resultados. Es sabido que la Ilustración fue un proceso de sustitución de la cultura cristiana por un deísmo racionalizante que conminaba a los hombres a emanciparse, a salir del oscurantismo cristiano para liberarse por vía del conocimiento intelectual. Lo irónico es que los mismos ilustrados descreían de la realidad cognoscible, por lo que todo se reducía a una actitud, el famoso sapere aude kantiano, atrévete a saber, deja de lado el argumento de autoridad, podríamos decir. Es decir, era un ir contra esa mentalidad cristiana, medieval, occidental, como quieran llamarle, ¿no es cierto? O todo eso junto. No voy a hacer aquí una introducción sobre la Ilustración, ¿no es cierto? Porque no corresponde, pero simplemente mostrar cuál era el espíritu que, en principio, movía a las inteligencias y a las acciones y a las voluntades, ¿no es cierto?, en esta época. En palabras del propio D'Alembert, la Ilustración lo discutió, analizó y agitó todo, desde las ciencias profanas a los fundamentos de la revelación, desde la metafísica a las materias del gusto, desde la música hasta la moral, desde las disputas escolásticas de los teólogos hasta los objetos de comercio, mostrando el catálogo de dispares elementos que intentaba modificar o renovar. No tenían problema en poner la metafísica junto, un cambalache, ¿no es cierto?, junto a las materias del gusto, a ver si el tenedor se dejaba aquí o allá, a ver si uno usaba sombrero en tal lugar. Eso con el actus scendi era más o menos, había que discutirlo todo, pero todo entraba dentro de un plan, ¿no es cierto?, superior de cambio. Claro que digo que esto es francés, esto es alemán originariamente, y vamos a ver cómo llega esto a España, que llega, pero de una manera particular.
Pero más allá de este programa, que volvía a foja cero prácticamente todo lo realizado por la cultura occidental, porque eso también es la idea, es decir, renovar, pero no en un buen sentido, es decir, no ir a los orígenes y volver a rehacer aquellas cosas que quizás con el tiempo se hayan perdido, se hayan desubicado, sino renovar, hacer de nuevo en el sentido de olvidar lo anterior y plantar semillas nuevas, ¿no es cierto? Y esa es una actitud muy nociva, muy maligna, ¿no es cierto? Y muy soberbia, evidentemente, porque decir que todo lo anterior a uno, sobre todo a uno, ¿no? Porque si uno dijese todo lo anterior a fulano o a esta época carecía de importancia, relativiza cierta cuestión, bueno, pero gran soberbia lo de los ilustrados que se decían a partir de nosotros, a partir de mí, muchas veces en algunas figuras, empieza o la cosa va en serio, ¿no es cierto? La Ilustración fue eminentemente burguesa y anticlerical, y le costó poder implantar tan desgraciado proyecto. Al ser eminentemente un pensamiento proveniente del norte de Europa, la Ilustración se implantó con mayor éxito en Alemania, Francia e Inglaterra, pero en Italia y en España, que es el caso que aquí nos interesa, su triunfo fue al menos relativo. De hecho, pensadores de la talla de Eugenio d'Ors y el mismo Ortega y Gasset, han dudado si en España se puede hablar de un periodo propiamente ilustrado. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no hubo pensamiento ilustrado, que no hubo cambios inspirados en la Ilustración, que es lo que yo voy a decir aquí. Quiero poner una diferencia, porque la Ilustración española no es tan conocida, justamente, bueno, porque no fue tan fuerte, o no fue tan radical, o no logró los cambios que sí, ni tan sangrienta, por medio de la Ilustración misma. Si fue sangrienta fue a causa de otras cuestiones, pero no estoy relativizando que aquí no hubo Ilustración, o que en realidad lo que entiendo que estos autores, Eugenio d'Ors y Ortega, dicen es que propiamente solo Ilustración, como un periodo de absolutización, bueno, es lo que acaba de decir el profesor, si seguía habiendo escolástica, seguía habiendo a la vez que pensamiento ilustrado, ciertas corrientes que a la vez luchaban contra la corriente ilustrada, ¿no es cierto? Leo brevemente un párrafo de este libro de la historia de la universidad en Europa, que es muy recomendable para quien quiera conseguirlo, con las salvedades propias de que nunca se encuentra nada, por eso vale, yo digo tanto lo nuestro, porque por pequeño que sea, hay cosas que no se dicen, ¿sí? En voluminoso. Estos son 4 volúmenes de la historia de la Universidad Europea, y están realmente gente muy seria, esto sí, muy seria, pero el enfoque a veces carece de esa crítica o soslaya ciertas cuestiones o pondera ciertas otras, que ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a leer esto para que de alguna manera se vea que las investigaciones que yo he hecho un poco condicen de alguna manera, en algún aspecto, con esto. Fue principalmente Carlos III, 1759-1788, que ya había entrado en contacto con las ideas ilustradas en Nápoles y había intentado ponerlas en práctica utilizando a su ministro Bernardo Tanucci, al que acometió la reestructuración de las universidades. La responsabilidad que la corona había aceptado en el concordato de 1753 y la expulsión de los jesuitas propiciaron un clima de reforma. Es decir, el clima de reforma se logra más bien, es decir, ellos no tienen que hacer demasiado, sino que una vez planteado este clima, ya se respiraba esta revolución, digamos, ¿no es cierto?, esta reforma. En virtud de estas reformas, todas las universidades constarían de 4 facultades. La Facultad de Derecho salió especialmente favorecida y recibió el encargo de convertir en realidad los ideales de la Ilustración francesa, considerada como modelo adecuado para cualquier tipo de reforma. A eso es lo que digo, ¿no? Es decir, la reforma, más bien, las reformas en las universidades se implantan más bien en Francia, y luego se toman desde allí como modelos para implantarlas en España con diverso éxito. Las reformas se habían decretado desde arriba, pero recibieron escasos apoyos voluntarios por parte de unos profesores con educación poco adecuada. Acá hay 2 cuestiones. Primero, que el apoyo del clero, de los estudiantes y de los profesores
en general, considerado esto en general, fue relativo. Es decir, reformas tan radicales aparentemente no querían. Y los que sí los hubo, o los que sí quisieron implementar, estuvieron de acuerdo con este espíritu reformista, no estaban tan capacitados. Es decir, los elementos que utilizó la Ilustración para implementar las reformas no eran los mejores elementos, digamos. En consecuencia, las reformas fueron solo superficiales. No obstante, propiciaron la creación de un marco institucional en el siglo XIX en el que se pudo llenar de contenido. Entonces, esa fue la forma en que operó esto. Entre los intelectuales y en ciertos círculos de la clase alta se extendió una postura anticlerical francófila. Sin embargo, no fue lo suficientemente general ni profunda como para propiciar un ambiente en el que las 2 breves décadas de actividad reformadora pudieran madurar y dar frutos. Aún así, las innumerables academias provinciales sí pusieron en marcha mejoras en la agricultura y la tecnología. Con el apoyo de los masones y de sociedades secretas, estos universitarios provinciales engrosaron las filas de los reformadores ilustrados, lo mismo que en otras sociedades europeas. Se rebelaron contra sus limitaciones que les venían impuestas por la distribución de las propiedades, y las instituciones sociales se hallaron paralizadas en la garra de tradiciones aceptadas sin discusión. Entonces, bueno, esta cuestión de las reformas, cómo fue implantada, la dificultad para poder lograr, el tiempo que lograron, porque lo que sí fueron persistentes en el tiempo y lograron ciertos resultados posteriores claros, digamos, ¿no? Inspirados en esto. Pero entonces, sea como fuere, son indudables las ilustradas intenciones y acciones de buena parte de los funcionarios. Pensemos en Campomanes, Feijoo, Jovellanos y sus monarcas también. Si bien ya en época de Fernando VI podemos descubrir los primeros atisbos, es anterior Fernando VI a Carlos III, será en el reinado de este rey Carlos III donde el reformismo se aplicará con mayor notoriedad, pero se ralentizará bajo Carlos IV por las dificultades que tuvo este periodo del monarca, ¿no es cierto? El resultado final se aplicará con el llamado Plan Caballero de 1807, en el que se efectiviza el Plan General de Universidades. El Plan General la reforma de alguna manera tiene allí un primer punto en el que se instauran o se bajan desde las ideas, desde las intenciones, en un plan concreto para las universidades. Pero volvamos un poco atrás, brevemente, para ubicar algunos sucesos que harán desembocar en las reformas ilustradas. Ya en el siglo XVII se comenzaron a vislumbrar algunos cambios que anticipan este espíritu ilustrado al disolverse en esta centuria, en el siglo XVII, el sistema de gobierno asambleario por uno de uso centrado en juntas decisorias, lo que de alguna manera el reemplazo de la forma de gobierno de una asamblea por una junta ya anticipa lo que después vendrá con las Cortes de Cádiz, ¿no es cierto?, y con las juntas regionales, y la Corte de Cádiz como un conjunto de juntas regionales. Y esa forma de gobierno ya estaba allí latente, eso es lo que quiero manifestar. También en este siglo XVII, las cátedras de la Universidad de Salamanca se elegían por el sistema boloñés basado en el voto de los estudiantes, pero para 1641 se suprime y las proveerá en adelante el Consejo de Castilla, lo que desembocaba en elecciones de puestos con un claro influjo partidista. Sí, quiero mostrar brevemente que en este siglo XVII ya ha habido por lo menos estas 2 cuestiones que mostraban algún cambio, por lo menos en lo administrativo, ¿no es cierto? Que claro, a veces las cuestiones empiezan allí, ¿no? Si yo no puedo dominar y modificar el pensamiento, porque el pensamiento está atado a la verdad, las condiciones administrativas no, pueden ser contingentes unas u otras, entonces cambiando evidentemente, así lo interpreto yo al menos, es decir, parece ser que ya venía con un espíritu de cierta reforma Salamanca. Bien, vamos a las reformas propiamente dichas. La Ilustración no podía, si era honesta consigo misma, no intentar cambiarlo todo, como había dicho Dallenberg. También y especialmente en la Universidad de Salamanca, núcleo, ¿no?, por eso especialmente, del pensamiento católico del antiguo régimen.
En esta época los colegios estaban destinados, como no podía imaginarse de otra manera, para formar la élite. Recordemos que el pensamiento iluminista viene de la burguesía, pero apuntaba a ser élite. Es decir, va a apuntar finalmente a las élites intelectuales, sociales, económicas, culturales, ¿no es cierto? A la élite académica, pero con una intención que creo marca la diferencia fundamental con la etapa anterior, y es que el fin del saber que querían dominar, querían imponer, no era la contemplación de la verdad, sino un fin más bien práctico, como el de dominar la administración pública para cambiar desde allí los valores. Bueno, esto es lo que recién comentaba, ¿no es cierto? Luego, acaparada la educación universitaria, esta se distribuiría entre familiares, allegados, amigos, proporcionándoles becas y todo tipo de facilidades. Ese era el plan, que de alguna manera sí se fue aplicando. El plan reformador era casi utópico, tirar abajo muchos siglos de consolidación teológica y jurídica para convertirla en el brazo del nuevo orden social, pero frente a ella se erigía una sólida teología tomista, una ciencia jurídica que se fundamentaba en el derecho romano y canónico, y una firme filosofía escolástica, como resortes, como impedimentos, como elementos ralentizadores de esos cambios, ¿sí? Cuando no, repeledores. Las críticas vendrán justamente para alarmar sobre el atraso, acá viene la cuestión, ¿sí? Esto es la estrategia que van a utilizar, el atraso que se presenta en la universidad, en sus docentes y planes de estudio. Nos estamos quedando atrás y todo el mundo va para adelante, y nosotros seguimos con teología y con pensamiento medieval, vamos a decir, mientras que la ciencia logra avances, fenómenos en todo el mundo, ¿no es cierto?, en el mundo civilizado. Este va a ser el argumento. Una de las primeras escenas donde se manifestó la necesidad del cambio, sin duda, fue en la ciencia. Este va a ser el... Salamanca, con su teología medieval y su rechazo al racionalismo, impedía la proliferación de la ciencia que en todo el mundo occidental no hispano estaba desarrollándose. Me reía recién por adentro porque esto lo saco, yo acomodo, me acuerdo de acomodar esta sentencia, porque en el documento donde yo lo leo, esto estaba como una crítica, no en el modo inverso que yo lo digo. Es decir, el problema de Salamanca era que no aceptaba el racionalismo, fíjense, era un problema eso, para el que escribe era en el siglo XX, digamos, ¿no? Un escritor español. Entonces, el problema era que no impedía la proliferación de la ciencia y el racionalismo. Qué bárbaro. Se dirá que es causa de un excesivo celo, ¿sí? Se empezarán con estos argumentos, hay un excesivo celo, de una mirada dudosa hacia las novaciones y un apego exagerado a la teorización de los contenidos que se enseñaban, temiendo los riesgos de la praxis científica, pero la resistencia sin duda estaba endeble ante el avance impetuoso de la ciencia nueva. Ahí lo pongo en italiano por Vico, ¿no es cierto?, por el pensamiento que ya se estaba, de la ciencia nueva, ya los títulos ya venían mostrando que había que cambiar, porque si algo es nuevo, en principio para el común de la gente, ¿por qué no habría que cambiar? ¿Por qué no habría yo de tener eso nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí? Y ahí se arma el sofisma, para poder lograr el apoyo, cierto apoyo, o querer lograr un apoyo popular. Fijémonos, esto que viene ahora es muy interesante. En palabras del monje benedictino Jerónimo Feijó, atendamos a las palabras que dice este fraile: basta nombrar la nueva filosofía para conmover a estos, los profesores, el estómago. Apenas pueden oír sin mofa y carcajada el nombre de Descartes. Caen muchos en el errado concepto de que cuanto nos presentan los nuevos filósofos se reduce a unas curiosidades inútiles. Existe un celo pío, sí, pero indiscreto y mal fundado. Un vano temor de que las doctrinas nuevas en materia de filosofía traigan algún perjuicio a la religión. Bueno, yo creo que puede haber habido un exceso, quizás, de cerrazón, pero por razones muchas veces justificadas.
Pero también hay una intención de mostrar cómo en realidad uno tiene que superar esos miedos y salir al confronte, ¿no? Sin más, diríamos así, porque están en la palestra y entonces hay que involucrarlos. Muchos de ellos ni siquiera propiamente tenían el perfil filosófico propiamente, eran pensadores más bien, ¿no es cierto? Pero había que involucrarlos y si no los involucramos nos quedamos atrás. Y Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, no será de un parecer muy distinto, es decir, incluso peor, ¿no es cierto?, cuando afirme, cito, después de las épocas oscuras, ya empezamos mal, España se dio a las letras, mas no se procuró buscar en estas obras de la antigüedad, no se procuró buscar en estas obras de la antigüedad la verdad, es muy sincero por lo menos, sino la elegancia, y mientras descuidaba los conocimientos útiles, se fue con ansias tras las chispas del ingenio que brillaban en ellas. España, por consecuencia, se hizo humanista, y mientras hacía progresos en la gramática, poesía, elocuencia, historia, apenas admitía en el círculo de los estudios aquellos que habrían de labrar un día la prosperidad y la gloria, es decir, los estudios científicos, ¿no es cierto? Basta con eso para mostrar el espíritu de un ilustrado cabal como es Jovellanos, representante máximo, asesor de Carlos III, ¿no es cierto? Diríamos alcahuete de Carlos III, y de Feijóo, que es un monje, que es un pensador también, ¿no? Pero diversas disposiciones reales se dieron entre los años 1771 y 1777 con el objetivo de reformar los colegios, aunque parece que su éxito fue dudoso. Una vez más, vemos las intenciones formales de cambio en leyes u ordenanzas, pero los impedimentos culturales impedían justamente este hecho. Las intenciones, las leyes, las ordenanzas estaban, las normativas, pero los resortes seguían ahí. ¿Por qué España? Porque Salamanca no puede del todo tornar al progreso ilustrado, digamos, científico. En lo referente al manejo económico, las reformas intentaron acrecentar las rentas, pero nuevamente les fue difícil porque los privilegios de los docentes estaban muy arraigados en el sistema universitario, ya que provenían de comienzos del siglo XV, 1420, por ahí estaba la legislación que ya ponía los privilegios, el sueldo, vamos a decir así, todos los pormenores de los profesores. Entonces ya tenía muchos siglos como para querer cambiarse una universidad tan arraigada, eso es una nota común. Y cuando se conseguían nuevos diezmos del obispado, muchas veces, se incrementaban los salarios asignados a los docentes, especialmente en medicina, que eran los mejores pagos. Ahí empieza en esta época a variar mucho los sueldos de los profesores de algunas carreras comparados con otros. El régimen docente, bueno, antes de pasar al régimen docente, estaban las haciendas. Salamanca tenía la hacienda, ¿sí? Era el ingreso principal, evidentemente, que va a ser después amortizado, pero que era uno de los ingresos más importantes que tenía, junto con los ingresos de los obispados. Eso van a tener que tener en cuenta los monarcas y los reformadores cuando quieran meter mano, ¿no es cierto? Pero el régimen docente también fue blanco de las reformas. El antiguo y tradicional sistema de ejercicio del docente, que contemplaba los turnos, así se llaman, y la antigüedad fue cambiado por un concurso de oposición abierto bajo supervisión del Consejo. Es decir, se cambia un régimen tradicional por el cual el docente podía ejercer de vez en cuando, cada tanto, es decir, ir variando los puestos también, por un concurso de oposición abierta supervisado por el Consejo, es decir, por la mano política, diríamos así. Estos cambios de 1771, si bien no muestran una modificación realmente revolucionaria, contribuyen, porque no podían tampoco, ya tenían problemas con esto, imagínense, contribuyen a la introducción de nuevos enfoques y materias. Por ejemplo, la visión más regalista de la política debía estar fundada por una concepción del derecho que avalase esta teoría, y para ello se limitó
en el estudio del derecho canónico el derecho pontificio de raigambre medieval, suplantándolo por el derecho real o nacional. Había que cambiar la parte efectiva, como hacíamos con abogados, con juristas, con legisladores que pudieran implantar eso. Ya basta de estar en las ideas y en las disputas, porque no se lograba demasiado, digamos. En teología se acentuó el aspecto bíblico y positivo antes que el patrístico y escolástico. Claro, por esto mismo, porque si yo me voy al aspecto escolástico, tengo que debatir y tengo que tirarme abajo columnas y monstruos del pensamiento escolástico, cristiano, que no le iban a dar la razón a los cambios, ¿cierto? Y que iban a estar en contra. Entonces, ¿por dónde se va? Bueno, justamente, ¿qué hacemos con la teología? La hacemos teología bíblica, teología positiva y teología específica, ¿no es cierto? Y nos vamos a la Biblia, antes que al magisterio y al magisterio, digamos, pontificio y al magisterio de los doctores de la Iglesia. Y sobre todo en medicina se abrió la puerta para que los alumnos estudien la carrera desde una clara perspectiva física y empírica, focalizándose en el aspecto clínico de la enseñanza. También, no en el teórico, vamos a decir así, no en el genérico. La resistencia en estos tiempos vendrá de la mano del método docente, ya que no se lograron importantes modificaciones en las tradicionales clases magistrales o disputas académicas. Ahí los profesores podían modificar levemente o algo su doctrina o su forma de enseñanza, o si eran profesores de teología, bueno, ir a la Biblia, pero la forma de enseñar, la manera de llegar a los alumnos, esa no la cambiaban. Y bien que hicieron, nos legaron todo esto, ¿no es cierto? No obstante, se introdujo el estudio por medio del manual o compendio. Llega vamos queriendo lograr cada vez más finamente la implantación de estas reformas, por la parte jurídica y por la parte manualística, que me impide irme de lo que el manual dice, y el manual lo prepara otro, y entonces te dicen lo que tiene que decir. Y vos te estudiás con ese manual y después repetís ese manual y no salís de esa, que yo llamo siempre manualística, que a veces es contaminante, ¿sí? Es disecante, digamos. Otras no, sí, pero bueno. Entonces se introdujo los manuales o compendios, poniendo fin al dictado del profesor. Y se introdujo asimismo el porcentaje de asistencias necesarios para aprobar los cursos, que antes no estaba. Entonces uno tenía que tener, claro, cierta... Ven, esas son reformas menores. De todos modos, algo había que reformar, y mientras más cosas reformemos, aunque sean menores, más queda la idea de que la cosa está cambiando, ¿no? Entonces había que modificar cuanta cosa se pudiera, porque el mismo espíritu ilustrado que nos decía D'Alembert así lo dice: todo, vamos a todo, ¿no? Vamos por todo. Los proyectos innovadores llegaron de la mano de la creación de jardines botánicos y museos, que eran la cara novedosa y bien iluminista de toda universidad que se prestigie. Sí, son una fundación, los museos, las academias, incluso la Real Academia entiendo que también sale por esta época, la Academia de Letras, Academia de Artes, museos, exposiciones, jardines botánicos, ¿no es cierto? Y todo esto era propio de la época ilustrada, y entonces eso va a ser la cara también, va a figurar como lo visible exteriormente. Por último, estas reformas de 1771 lograron obligar a quienes estudiaban en los conventos a que fuesen a la universidad a escuchar los cursos para poder reconocérselos y convalidárselos, y por medio de esto entonces influir, ¿no es cierto?, inficionar las mentes de los alumnos que estaban en los conventos, que estaban estudiando de alguna manera, claro, porque todo esto correspondía también al obispado, ¿no es cierto?, de Salamanca. Es decir, muestra que pensaron todo esto y cómo llegar, y ante rechazos o dificultades, otros caminos abrir. Estas reformas iban preparando el tránsito hacia un nuevo tipo de universidad que en el siglo XIX marginará de su ámbito a canonistas y teólogos que habían sido sus auténticos señores, es decir, el alma de la universidad, digamos. Los grupos reformistas y renovadores ilustrados se integrarán progresivamente al movimiento liberal.
lo que era ilustrado en el siglo XIX pasará a ser liberal. Esto quedó patentizado cuando Diego Muñoz Torrero, rector salmantino en 1787, ostentará posteriormente la presidencia de las Cortes de Cádiz. Y ahí se ve entonces la relación, ¿no? La reforma alcanzará a la biblioteca, que venía siendo muy descuidada en los siglos anteriores, incluso las escenas que cuentan los estudiosos del siglo XVII, sobre todo del XVII, y alguna parte del XVIII, era que la biblioteca principal y buena parte de las bibliotecas generales, los libros estaban arrumbados, la biblioteca, el techo estaba, yo no me acuerdo si estaba caído, estaba roto, es decir, todo el aspecto sí, en algunos ambientes por lo menos era este, y entonces, claro, van a querer renovar la universidad, pero lo bueno es que lo pudieron hacer, o que cuando lo hicieron, se van a nutrir de no menos de 12.000 volúmenes de quienes, de los jesuitas que habían expulsado. Es decir, te expulso, pero los libros me los quedo, porque son buenos y los dejo en la biblioteca. Bueno, el alumnado también, a su vez, se verá disminuido, oscilando entre 2.000 y 1.500 alumnos solamente, matriculados, a causa de la competencia que otras universidades como Zaragoza, Valencia, Valladolid o Sevilla empezaban a crecer. No a fundarse, ya estaban fundadas, pero sobre todo Valladolid, ¿no es cierto? Para la última década del siglo XVIII, las reformas ilustradas se sucedían unas a otras y lograban consolidar poco a poco sus principios. Después de tanto insistir, iban logrando ciertos resultados concretos. El 16 de agosto de 1790, Gaspar Melchor de Jovellanos redacta el Reglamento para el Gobierno Económico, Institucional y Literario del Colegio de la Inmaculada Concepción de Salamanca, según el nuevo plan aprobado por Su Majestad a consulta del Consejo Real de las Órdenes. La imposición, nuevamente, queriendo hacer mediante un reglamento, algo burocrático, una forma de enseñanza, una forma de pensamiento. Entre 1790 y 1791, Jovellanos viajó varias veces a Salamanca para encargarse personalmente, este era el celo, el cuidado, el problema que tenían, de la implantación de estas reformas y especialmente la reforma de los colegios militares, las órdenes militares, monástico-militares, ¿no es cierto?, que en España eran tan importantes y tantas, ¿no?, y tan prolíficas, no solamente Santiago y Calatrava, sino Avís, los Caballeros de Cristo, bueno, había muchísimas, ¿no? Y eran importantes y estaban dentro, ¿no?, se podían formar dentro de la universidad. Es ahí donde, a ver, yo voy a decir una cosa, no sé, me parece a mí, preocupaban las órdenes, es decir, así como le preocupaban a Saladino en Jatín y en la Tercera Cruzada, así también preocupaban a los ilustrados, porque eran de alguna manera los más convencidos, ¿sí? Eran la gente que más reaccionaria para la adaptación e implantación del espíritu. Entonces digo, no es menor que Jovellanos, al hacer las reformas, quiera particularmente desarticular la última de las escuelas de las órdenes militares. Entre 1790 y 1791, entonces viaja y revé esto y toma bajo su mando esto. Veremos ahora entonces el desmantelamiento y declive. Rápidamente. En el siglo XIX, Salamanca, símbolo universitario del antiguo régimen, pierde sus referencias gloriosas durante la etapa contemporánea. A lo largo del siglo XIX no pasará de constituir una evocación ruinosa y a partir del de los inicios del 900 se va trabajando en la reconstrucción del nivel universitario en las provincias. La ley Pidal de 1845 constituye un punto de partida en la Universidad Liberal Española. Pedro José Pidal y Carniado, ministro de las Cortes, elabora esta ley que sale como Real Decreto el 17 de septiembre de 1845. Y dice, cito, la enseñanza de la juventud, él dice, no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codicia de los especuladores, ni debe equipararse a las demás industrias en que domine solo el interés privado.
Este era el discurso por el cual no se podía dejar que la enseñanza estuviese en manos de cualquiera. La tenía que tener el rey, la tenía que tener el reino, la tenía que tener el Estado, vamos a decir. Este nuevo modelo, 1845, este nuevo modelo se consolida con otra ley que se llama la Ley Moyano, de 1857, con una directa y total centralización de la educación superior por el Estado. Control de fondos, programas, libros de textos, profesores, todo estaba... No es muy distinta a la situación actual, ¿no es cierto? Todo estaba de alguna manera regido, regulado, en pos de un supuesto orden y armonía en la universidad, pero lo que estaba detrás era el intento de comandar las acciones, los pensamientos, ¿no? El rector universitario pasa a convertirse en una especie de delegado del gobierno central, designado por el ministerio correspondiente. A partir de él se establece la jerarquía universitaria de arriba abajo por designación y propuestas rectorales, desapareciendo cualquier concesión a organizaciones electivas. Al tiempo queda establecido un cuerpo nacional de catedráticos funcionarios. Claro, si yo pongo al rector, y luego el rector es el que va a poner los funcionarios, el rector lo va a poner de acuerdo a lo que yo le diga que... O yo voy a descansar en la seguridad de que él va a poner los funcionarios necesarios para acometer los fines de reforma, ¿no es cierto? Y eso que él, yo imagino que se habrá dicho en algún momento quizás, el rector hasta no mucho tiempo antes, en la Universidad de Salamanca y en general en las universidades, era un estudiante, comenzó siendo un estudiante mayor, que tenía que tener ciertas características, mayor, pero junto con un consejo, digamos así, con un núcleo de consejo, y llevaban adelante la universidad, ¿no es cierto? Ahora es el rector, el catedrático y el rector funcionario, ¿no es cierto? Tras la ley Moyano, Salamanca quedó reducida a la Facultad de Teología, Derecho y Filosofía y Letras. Para culminar el desmantelamiento, las tendencias laicizantes de los gobiernos liberales condujeron a la dramática supresión de los estudios de teología en 1868, los cuales perdieron rango universitario y se trasladaron al seminario diocesano. Los mandaron al seminario. Estos son para los curas, digamos. Teología para los curas, la universidad para la ciencia, para el progreso, como decía Jovellanos. Entonces, no nos podemos perder en chiquitaje, digamos, en este tipo de cosas. Y 1868 marca entonces la desaparición propiamente de la Facultad de Teología, la esencia de la universidad. Salamanca quedaba limitada a un puñado de facultades con escasos alumnos y de los cuales la de Derecho se mantendrá como la más influyente y nutrida. En lo pedagógico, la ruptura con el pasado vendrá simbolizada en el abandono del latín por el romance, por el idioma romance. Es decir, acá ya vemos la cuña que está entrando más a lo profundo y está logrando los cambios ya en 1868, cambios que venían por lo menos hace un siglo, ¿no es cierto? Que venían intentando. Lo que suponía un claro distanciamiento de la trayectoria eclesiástica y cultural tradicional de la universidad. Se implanta la lección magistral a partir de los libros de textos oficiales, con un aprendizaje memorístico y la introducción de exámenes finales por asignatura. Hasta este momento los exámenes finales eran al final de la carrera, de lo que sea, del grado que sea, pero al final. No había exámenes en cada asignatura, que es lo normal hoy. No hay ninguna universidad que no tenga una carrera con cada materia y un examen final, un examen parcial, ¿no? Pero esto viene desde esta forma de organizar los estudios. La docencia se torna rutinaria y la investigación no existe, reduciendo así el papel de los egresados. Lo que dicen los estudiosos me pareció interesante, creo que no lo toco, o lo voy a saltear un poco el desarrollo por una cuestión de tiempo, pero para ir finalizando, pero es que, a ver, las intenciones ruinosas de ir destruyendo el núcleo, hasta llegar al núcleo, ¿no es cierto?, en la teología, en el latín, en este menosprecio, en estas consideraciones, de alguna manera son como una vendetta, como una venganza, ¿no es cierto?, por todo lo que había logrado Salamanca. Y
Y lo que uno ve en el ámbito social, ¿sí? Esto lo que voy a decir es producto de los investigadores, que en el ámbito social Salamanca, el pueblo de Salamanca y la universidad, y los afluentes y los alumnos que afluyen a la universidad, son pueblerinos, diríamos así. En esta época no son gente de alcurnia, de casas importantes, de familia, de formación, sino gente del populacho, vamos a decir así, que se iba a estudiar derecho, que se iba a estudiar, sí, de ciertas posibilidades, de ciertas, pero claro, entonces todo el ambiente, si uno fuese la última parte del siglo XIX, el ambiente parece que era ese, parece que era un ambiente muy, muy rebajado culturalmente. Claro, además yo no tenía teología, ¿no es cierto? No había disputas acaloradas, cuestiones técnicas, cuestiones gramaticales, o sea, jurídicas, pero muy técnicas y muy basadas en estos textos oficiales, manuales. Entonces, las clases, entonces claro, todo el ambiente intelectual propio de la universidad se fue disecando. Las clases eran aburridas, no existía la investigación. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué uno iba a estudiar? ¿Qué hacía el egresado cuando salía, cuando terminaba sus estudios, si no podía investigar allí? Se trata de futuros funcionarios, eso es lo que querían lograr, de la administración pública, o aspirantes a profesiones liberales, horizontes máximos para una promoción social de provincianos. A mí me toca la clase, dentro de 3 clases, dar la universidad del día de hoy, pero esto es muy parecido, ¿sí? Ya acá, por lo menos en esta óptica, en esta captación, uno puede decir que es así, ¿no? La universidad como una institución que genera funcionarios. Nada más contrario al espíritu propio de la universidad, ¿no? Nada más contrario a las bulas papales y a los documentos fundacionales y al espíritu de los siglos y siglos que había. Pero parece que nadie repara en eso, ¿no? Parece que no fuese un dato menor. La universidad no es, en el 800, sino una gloria expoliada, lamentable, que incluso corrió el riesgo de desaparecer como tal. Poco quedaba de la tradición precedente. A finales de la centuria, un grupo de tradicionalistas en torno al obispo de Salamanca, Tomás Cámara, pero no es decir, es un obispo español que se llama Tomás Cámara, que fue obispo de Salamanca entre 1885 y 1904. Alrededor del año 1900 se inicia un proyecto de convertir a la universidad, este era un buen obispo, en la universidad católica, en una universidad católica. Es un proyecto. Por las mismas fechas, en la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América, se promovió la idea de construir una universidad hispanoamericana también. Todo eso quedó por allí nomás. Lo cierto es que la Universidad Pontificia de Salamanca nace el 25 de septiembre de 1940, cuando el Papa Pío XII firma el decreto de fundación, accediendo a la petición de la Conferencia Episcopal Española, cumpliendo con el deseo de volver a tener una universidad que pudieran albergar estudios de teología y derecho canónico, suprimidos después de la desamortización de Mendizábal el 21 de mayo de 1852. Mientras tanto, la Universidad de Salamanca, que en aquella fecha de 1852 había perdido el título de pontificia, se lo sacan, entra en el siglo XX intentando recuperar un prestigio perdido en los últimos 50 años. Los rectores, principalmente Esperabé y Miguel de Unamuno, fueron quienes lograron una considerable mejoría con la guerra civil como trasfondo problemático, ahí donde la revolución, que se va a dar después en la guerra civil. Los liberales iban a hacer uso de ella, por lo que Unamuno tuvo hasta 3 periodos como rector en la misma, porque respondía a Unamuno hasta el último periodo, que ya no está ahora vamos a ver que no está tan convencido, pero respondía claramente a la inspiración liberal, descendiente de la inspiración ilustrada, ¿no es cierto?, de los intentos ilustrados, y entonces en los idas y vueltas de la República y de la Segunda República, y entonces todo esto, va yendo y viniendo Unamuno como rector de la universidad. Primero, teniendo problemas con el rey Alfonso XIII, causa por la cual lo destituyen en 1914. Él llega a ser rector la primera vez
cuando tenía unos 36, 37 años, muy joven era. Y luego también por sus invectivas contra su majestad y Manuel Primo de Rivera. Evidentemente estaban enfrentadísimos, ¿no es cierto? Unamuno, con el tiempo, será nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, luego que sale expulsado del rectorado, pero sí puede acceder al decanato de Filosofía y Letras, y luego incluso será vicerrector, siendo condenado por las constantes injurias al rey y desterrándolo de su puesto. Lo mandan a un pueblo, pero él después se excluye y se autodestierra en Francia, en París primero y luego más cerca de España, ¿sí?, de otro lado de los Pirineos. Luego de un tiempo en Francia y al caer el gobierno de Primo de Rivera, regresa a Salamanca siendo recibido en medio de grandes festejos. La República le regresará su título de rector, el cual ejercerá desde 1931 hasta 1933, que, desencantado con el rumbo que adquiría la facción republicana, decidirá no presentarse a la reelección. El 12 de octubre de 1936, termino con esto, tiene lugar una disputa, un escándalo, vamos a decir así, en la Universidad de Salamanca, y digo, es importante porque es político este hecho, ¿sí? Es claramente político, pero sucede en la universidad, sucede nada menos que en el Paraninfo de la universidad, el famoso Paraninfo, que ahí está siempre, se entregan los actos de colación, de grado, están los reyes a veces, ese famoso Paraninfo, ahí se da lugar este hecho. Era el Día de la Raza, Fiesta de la Raza se llamaba en España en aquel momento, de 1936, y en el Paraninfo de la universidad se da un famoso episodio en el que mientras estaba leyendo su discurso por el Día de la Raza, es interrumpido por el general, veterano de guerra, Millán Astray. Al finalizar su discurso, parece que Millán Astray entra con un grupo de la Falange y grita algunas cosas. Todo esto está con un velo de sospecha siempre, porque no se sabe bien qué dijo qué. ¿Quién dijo quién, no es cierto? Es decir, se dice que de un lado dijeron unas cosas, se dice que respondieron de otras, unos afirman que sí se dijeron las otras, pero que no dijeron estas, y al revés. Bueno, es bastante, digo, pero consultando algunas fuentes uno puede más o menos darse una idea de lo que pasó. Vamos a hacer un resumen de esto entonces. Al finalizar su discurso hizo mención, Unamuno, a los supuestos gritos esgrimidos por el militar, con unas palabras que le valieron tener que salir del brazo de doña Carmen Polo de Franco, para evitar ser linchado. Este fue el último discurso del rector Unamuno, lo cito. Este es el templo del intelecto, y yo soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis profanando su recinto sagrado. Diga lo que diga el proverbio, no es proverbio, yo siempre he sido un profeta en mi propio país. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Y ahí se tiene que ir, ¿no es cierto? Bajo el franquismo, Carmen Polo era la mujer, ¿no es cierto?, de Franco, que en un gesto muy cercano, a pesar de las diferencias, lo saca, ¿no es cierto? Para estar ella al lado, es decir, al estar ella al lado de él, era más seguro que no le hicieran nada, ¿no es cierto? Y se tiene que ir rápido. Bajo el franquismo se renovó la universidad, entendiéndola como una institución para producir cito de los estatutos, revitalización histórica basada en la plena compenetración con el ideal de hispanidad, formación patriótica y moral inspirada en un sentido religioso, establecimiento del examen de Estado. En 1939 se dictamina una reforma que se pondrá en práctica lentamente hasta el año 1943, en la que tanto la Iglesia como la Falange tuvieron papeles protagónicos. Quería cada una
bueno, la Iglesia le correspondía por esencia, digamos, de la universidad. La Falange era el brazo político de Franco, es evidente, ¿no es cierto? Básicamente esta ley se llamaba así, sobre la ordenación de la Universidad Española, ley sobre la ordenación de la Universidad Española, intentó retrotraer la imagen de Salamanca a las raíces medievales, rechazando las reformas ilustradas por masónicas, liberales y krausistas. Krauss era este intelectual alemán que había tenido mucho eco en España y que proponía la libertad de cátedra, ¿no es cierto? Pero en un liberalismo de cátedra absoluto, que cualquiera pudiera decir cualquier cosa en la universidad, porque es libertad de cátedra, que es lo que se aplica hoy, ¿sí? Yo tengo libertad de cátedra, entonces digo lo que quiera. Pero hay una universidad que dice tal cosa, no importa, tengo libertad de cátedra. Es como una carta de presentación de inmunidad, digamos, ¿no? Entonces la rechaza, y esto es tal cual, es decir, por ilustradas, masónicas, liberales y krausistas. Me parece de una claridad meridiana. Y estableciendo el fundamento de la enseñanza en la moral católica. La universidad quedó definida en el primer artículo como una corporación de maestros y escolares a la que el Estado encomendaba la misión de dar enseñanza en el grado superior y educar y formar a la juventud, cito, y termino, para la vida humana, el cultivo de la ciencia y el ejercicio de la profesión al servicio de los fines espirituales y el engrandecimiento de España. Muchas gracias. La clase de hoy ha sido muy interesante y además sobre un periodo crucial en la historia de las universidades en toda Europa, en el mundo entero en realidad, ¿no? Y Eduardo ha expuesto muy bien cómo repercute en España la idea de convertir a la universidad en un mero instrumento del Estado con características políticas, es decir, un instrumento político de la acción del Estado sobre la sociedad, ¿no? Lo cual tergiversa radicalmente el espíritu de la universidad. Paradójicamente, si ustedes han advertido, ¿no? El profesor Mayogoro ha dado una serie de datos históricos magníficos, cómo ese modelo de universidad estatal es el que ha suprimido la tradicional estructura corporativa de la universidad, convirtiéndola en una institución totalmente verticalista, ¿no? Es decir, las universidades nacen como corporaciones y por lo tanto los estudiantes, los profesores tienen su representación, hay una gran complejidad institucional que varía según la universidad y dentro del mismo reino cada universidad tenía su organización propia. Eso desaparece por completo y las universidades se hacen una cosa monolítica manejada desde el Estado, ¿no? Manejada funcionarialmente, que es lo que no había pasado en toda la historia, ¿no? Después, paradójicamente, los mismos progresistas revolucionarios van a pedir que la universidad se democratice y haya elecciones, todo eso, pero para que sean elecciones que vuelven a ser instrumentos políticos, no lo que eran originalmente, representación del espíritu, de la enseñanza y del aprendizaje y del cultivo de la sabiduría, sino otra manera de manipular políticamente la institución, ¿no? Son cosas para reflexionar largamente. Sí, se supone que quieren libertad, ¿no es cierto? Sí, así es. Para elegir, y sin embargo esta libertad se ve coartada cuando se implanta un sistema, una forma de enseñanza única. Sí, exactamente. Además, cuando la elección estudiantil o de profesores pasa a ser manejada por partidos políticos ajenos a la universidad, facciones, que nada tienen que ver con el espíritu universitario. Es decir, es la misma politización, pero de otra manera, ¿no? Otro carácter, sí. Sí, son temas realmente importantes y que tienen gran repercusión actual, ¿no? Sí, uff. Muy bien. Bueno, y lo mismo con respecto a los contenidos, ¿no? La manualística como instrumento para manejar ideológicamente la universidad, ¿verdad? Sí. Los textos fijados desde el Estado para que... Hoy cuesta muchísimo que un alumno, y yo en la facultad muchas veces los digo a mis alumnos, salirse, ¿sí? de la... ¿Por qué nosotros vemos a todos estos autores, por ejemplo en filosofía, ¿no es cierto? Pero en otros lados también, en otras áreas también se da. ¿Y por qué no vemos otros? Claro, porque ha sido impuesto de una manera absoluta, ¿no es cierto? Y
Y entonces, claro, eso es preocupante, porque los chicos se tienen que formar, los alumnos, quiero decir, los jóvenes se tienen que formar, y muchas veces no tienen la orientación. ¿La orientación de dónde le viene? Y de un manual. ¿Yo dónde voy a estudiar? 1, 2, 3 manuales, pero resulta que más o menos todos dicen lo mismo, y dan la misma cantidad de páginas a todos. Entonces, sí, se crean esquemas históricos, se crean hasta asignaturas determinadas con un esquema manualístico fijo, y no se sale de ahí. ¿Sí? y a las fuentes no se va. Y eso es tremendo, ¿sí? E impera el laicismo. También, sí. Fíjese, hoy la próxima semana se debate acá en el Congreso de la Nación una reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que pretende imponer contenidos a todas las instituciones de enseñanza del país, sean estatales o sean, como llaman hoy día, de gestión privada, nombre absolutamente inadecuado, entre las cuales se incluyen las instituciones de enseñanza de la Iglesia Católica, ¿no? A sabiendas de que los contenidos que se quieren imponer son contrarios a la fe católica, se los pretende hacer obligatorio. Ahí ya el manualismo pasa a totalitarismo, ¿verdad? Un totalitarismo propio de cualquier Estado comunista que se precie, ¿no? Se habla de democracia. Y se habla de democracia, cuando se quieren imponer contenidos fijos, determinados, a todas las instituciones de enseñanza del país. Bueno, eso es, en la perspectiva histórica que nos ha dejado la clase de Eduardo hoy es algo que se ve como una estrategia constante del revolucionarismo anticristiano, ¿no? Con pésimas consecuencias. Muchas gracias. La próxima. Muy bien.